Hechos capítulo 22, hermanos, estamos entrando al capítulo 22 de nuestro estudio del libro de los Hechos y ya vamos en el capítulo 22. Yo espero en el Señor que si no es este año, al principio del próximo año, antes del primer trimestre, podamos terminar ya el libro de los Hechos, pero hemos ya llevado algunos años en este estudio y vamos acercándonos al final de la historia del libro de los Hechos, contada el cristianismo del primer siglo, la primera iglesia, los primeros cristianos y todo lo que hemos estado observando durante todo este tiempo. Y hemos visto, hermanos, acerca de la vida de varios hombres, pero sobre todo hemos visto, por supuesto, siempre al Señor como el principal personaje de toda esta historia de la redención. Estamos en Hechos capítulo 22 y vamos a observar este capítulo bajo un tema general que he llamado testimonio inobjetable. Testimonio inobjetable. Y lo que quiero hacer, hermanos, es ahora dividir este capítulo solamente en dos partes. Así que será este domingo y el próximo, si Dios permite, donde culminaré el capítulo 22. Normalmente me tomo un mes para cada capítulo, un poquito más de pronto, pero voy a hacer ahora nada más dos partes del capítulo 22 y poder hablar de este testimonio inobjetable. Vamos a observar el versículo 1 al 21 bajo un subtema que es testigo suyo. Testigo suyo. El apóstol Pablo procede a dar un testimonio de lo que fue su vida y de lo que es ahora. Recuerdan, la semana pasada lo habían llevado preso, lo pusieron, la gente clamaba y pedía por la muerte de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo había hecho que la gente pidiera su muerte? Y cuando es examinado por los romanos, él le dice al examinador, al tribuno, que si le permite hablar a todo el pueblo. Y entonces le dan permiso. El apóstol Pablo procede entonces a dar testimonio de lo que fue su vida anteriormente y de lo que es ahora. Y le he puesto el calificativo a este testimonio de inobjetable. Es decir, no se puede desmentir este testimonio. Cuando algo es inobjetable es que no lo puedes desmentir. Porque el apóstol Pablo alude a hechos de su vida anterior, que eran conocidos en su tiempo. La gente conocía estos hechos de la vida del apóstol Pablo y que además también pone por testigos de estas cosas a los mismos sacerdotes y a los ancianos gobernantes que vivían en Jerusalén. Así que lo que Pablo procede ahora es a un testimonio que es inobjetable, pero el centro de este testimonio va a ser que él es testigo suyo. Testigo suyo. Y antes de adentrarnos al estudio de este capítulo, que como dije, voy a dividir en dos partes solamente, quiero introducirme explicando la importancia de lo que es el testimonio. Normalmente nuestra idea del testimonio proviene del ámbito jurídico cuando se le pide a una persona testificar en algún juicio o bien corroborar la veracidad de algunos dichos, asuntos y de la percepción de los hechos que según esta persona fue testiga o testigo. En nuestro ámbito cristiano, cuando usamos el término testimonio o testigo, más bien estamos refiriéndonos a el testimonio, a las declaraciones de lo que fue la conversión de alguien al cristianismo. Pero también, y muy importante, nos referimos a lo que una persona dice, que dice creer en Cristo, es su testimonio que manifiesta que cree en Cristo. Muchas personas van por ahí diciendo que son cristianos, pero el testimonio de su vida no lo corrobora. Testimonio. Y ese ya no sería un testimonio inobjetable, porque yo he escuchado a muchas personas decir que son creyentes, que son hijos de Dios, que son cristianos, pero sus vidas no lo demuestran. Así que en el ámbito cristiano,
Cuando hablamos de testimonio de la vida de un cristiano, estamos hablando principalmente en el término positivo del testimonio, cuando decimos que una persona da buen testimonio. Ese buen testimonio es muy importante, es requerido. De hecho, es la característica más importante inicial que buscaron en los primeros diáconos de la iglesia de Jerusalén. En Hechos capítulo 6, versículo 3 nos dice: buscad pues varones de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora, ¿qué es el buen testimonio? ¿Qué significaría el buen testimonio? Bueno, el buen testimonio es indispensable dentro del área del liderazgo, es indispensable dentro del área del servicio, del ministerio, y el buen testimonio corresponde siempre a lo que es la reputación que alguien tiene delante de las demás personas. Se requiere buen testimonio para todo aquello que hacemos en servicio de Dios. Si das una clase de escuela dominical, requieres buen testimonio. Si vas a dirigir un canto, requieres buen testimonio. Si vas a estar en liderazgo, en la música, donde quiera que estés, requieres de buen testimonio. Y si no vas a hacer nada en la iglesia, también requieres de buen testimonio. El buen testimonio es indispensable para todo creyente. Y el buen testimonio corresponde a la reputación que tú tienes delante de las personas. Hay hoy día muchas personas que dicen que no les interesa lo que se diga de ellos. Dicen: yo me puedo vestir como yo quiera. Y estoy hablando de cristianos, no de la gente del mundo. Yo me puedo vestir como yo quiera. Yo puedo hablar como yo quiera. Yo puedo practicar lo que yo quiera. Y puedo tener la apariencia que quiera. Y en eso tienen razón. Pueden hacer lo que ellos quieran. Pero entonces ellos no obtendrán de ninguna manera la calificación necesaria para servir al Señor. Porque una de las cosas que Dios demanda de todos aquellos que le sirven es el buen testimonio. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos 6 al 7 dice que no debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y luego dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el lazo del diablo. La alusión aquí a la gente de afuera, testimonio de la gente de afuera o de los de afuera, se refiere a la gente que no es creyente. Así que la exigencia es aún mayor todavía. Aún la gente de afuera debe conocer tu reputación. Pero muchos más, en el hecho mismo de que si quiero servir dentro de la comunidad de una iglesia, de un grupo apartado por Dios, el testimonio también es indispensable si yo quiero servir. Vean el ejemplo de Timoteo. En Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y de acuerdo a ese buen testimonio, más adelante dice el apóstol Pablo, entonces Pablo lo tomó y lo llevó consigo para que ayudara y sirviera con él en el ministerio. Pero la razón fue que daban buen testimonio de él. El término testimonio, hermanos, es mucho más amplio. En todo el Antiguo Testamento se usa la palabra testimonio en la mayoría de las veces para referirse al tabernáculo en donde estaba precisamente el arca del testimonio. Así que en este tabernáculo había un arca a la cual le llamaban testimonio. La mayoría de los pasajes que usan la palabra testimonio en el Antiguo Testamento se refieren a esto, al arca del testimonio. En esa arca del testimonio que estaba dentro del tabernáculo, y es muy peculiar que se le llamara arca del testimonio. Éxodo capítulo 25, dice versículo 22, y de ahí me declararé a ti, está hablando Dios, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces Dios
manda a Moisés poner un arca, y esta arca le llaman el arca del testimonio, y es muy significativo este nombre para esta arca porque representaba la presencia de Dios con su pueblo, el poder y el cuidado que Dios había tenido, y su deseo para este pueblo estaba manifestado en esta arca, y lo que había allí dentro del arca daba testimonio de Dios, de su amor, de su poder y de su gracia y de su deseo para su pueblo. Lo que estaba dentro, ¿qué había dentro de esta arca? Estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que había reverdecido, y estaba el maná con el cual Dios había sustentado a su pueblo en todo este tiempo del desierto. Así que en esa arca había cosas que daban testimonio del cuidado, del amor, de la protección y del poder de Dios. Así que Dios estaba dando testimonio a su pueblo. Dios daba testimonio a su pueblo. No deberíamos nosotros de manera insulsa o insípida entonces tratar nuestro testimonio. Si Dios mismo da testimonio de sí, no deberíamos nosotros menoscabar la importancia de nuestro testimonio. Porque si Dios ha querido dar testimonio de su santidad, si Dios ha querido dar testimonio de su poder, de su soberanía, ¿por qué nosotros pensaríamos que no deberíamos hacerlo y que no interesa nuestro testimonio? De hecho, se nos demanda dar testimonio. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que es un mandato dar un buen testimonio para que alumbre a todos. Porque, hermanos, cuando nosotros damos testimonio, no se trata de nosotros, se trata de Dios mismo. Estamos dando testimonio de que Él es nuestro Padre y es un buen Padre celestial. Estamos dando testimonio de que nuestro Padre es poderoso. Estamos dando testimonio de que nuestro Padre es soberano. Estamos dando testimonio de que Dios es misericordioso, lleno de toda gracia y de verdad. Estamos dando testimonio de todas las perfecciones de Dios. Cuando yo en mi vida comienzo a dar testimonio, no lo doy de mí, lo doy del Padre, de Dios, de Jesucristo nuestro Señor y de la trina deidad. Estamos representando en nuestra vida con nuestro testimonio quién es Dios, el Dios trino. Incluso ellos mismos, el Dios trino, da testimonio de quién es. En 1 de Juan capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, pero los tres dan testimonio en el cielo. Así que, hermanos, no caigamos en esa orgullosa y nociva forma de pensar de la gente de este tiempo, de que nada es importante, de que todo es relativo y de todo depende cómo lo veas. No, no debe ser así. La gente de este tiempo no le interesa absolutamente nada de lo que es su vida. Solo lo que ellos perciben para sí mismos. No me importa cómo me perciban los demás. No caigamos en esa orgullosa y nociva forma de pensar, hermanos. A nadie le importa lo que yo hago, lo que yo digo, lo que vivo, o cómo hago, o cómo estoy, o qué soy. Esa es una ideología mundana, es una ideología terrenal, y nada tiene que ver con personas que hemos renacido a una vida espiritual. No busquemos, hermanos, parecer fuera de lo común y de lo ordinario bajo las mismas pautas mundanas. Dios nos manda a hacer una diferencia, pero no busquemos hacerla bajo las mismas pautas mundanas. Quiero ser diferente a lo común de lo todos, por tanto me visto así, hago así, ando así, hago estas cosas. No busquemos la diferencia que se nos demanda bajo las pautas mundanas, sino bajo las pautas espirituales. Porque Dios nos ha puesto para dar testimonio de que somos diferentes a la gente de este mundo, pero bajo pautas espirituales. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que, hermanos, el testimonio es sumamente importante, no por quién eres tú, sino por quién es Dios. Representamos a Dios. Somos hijos de Dios en este mundo. Somos luminares en este mundo. Y marcamos una diferencia, no con las pautas de este mundo, sino con las pautas que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Una vida de santidad, una vida apartada, una vida limpia, una vida que honre a Dios. Así que, hermanos, que con esto en mente acerca del testimonio, quiero que observemos esta mañana los elementos necesarios para que tú y yo demos testimonio que impacte en la vida de las personas y que los lleve al conocimiento de Cristo. Es cierto que yo muchas veces he explicado, he dicho que ningún testimonio nuestro puede llevar a una persona a Cristo, sino es el testimonio mismo de la palabra y de la Escritura. No puede ser que yo me suba aquí y dé el testimonio o invite a cualquiera de ustedes que den su testimonio de lo que eran antes, de lo que son ahora y la bendición de tener una vida nueva en Cristo Jesús y con eso las personas se vayan a convertir. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que para que nuestro testimonio, tanto hablado como también visto por los demás, para que pueda impactar, evidentemente, debe tener ciertas pautas, ciertas connotaciones, ciertos elementos para que nuestro testimonio no solamente impacte a las personas, sino también glorifique a Dios. Y vamos a verlo hoy precisamente en lo que se refiere al testimonio hablado. El testimonio hablado. Versículos 1 y 2, por favor, hermanos. En Hechos capítulo 22, versículos 1 y 2. Leamos, dice: varones hermanos, bueno, Pablo, hermanos, aprovechó la maravillosa, grandiosa oportunidad que le había sido concedido mediante la providencia de Dios de traerlo hasta Jerusalén para que él pudiera exponer el significado de la obra de Dios en su propia vida ante una multitud que unos minutos antes de que guardaran silencio, todos clamaban por la sangre y la cabeza de Pablo. Que muera. El mismo apóstol Pablo llama a este testimonio o discurso una defensa. Dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. La palabra usada aquí por Pablo, defensa, es del griego apología. La apología es la defensa de las cosas que queremos hacer, de lo que creemos. Así que el apóstol Pablo va a hacer una apología de su vida actual basada en algo que va a repercutir en la mente y en el corazón de las personas. Así que Pablo va a exponer su pensamiento y el porqué de las actividades de la cual le acusan y lo que están mintiendo. Algo notable es que cuando Pablo habló en hebreo, aquí nos menciona el pasaje, ellos se callaron. Estaban todos gritando, extasiados, gritando que muriera el apóstol Pablo, y de pronto cuando Pablo hace la señal de callarse y comienza a hablar en hebreo, todos se callaron. Si Pablo hubiera hablado en griego, la mayoría de sus oyentes lo habrían entendido, porque todos hablaban griego en aquella época, la mayoría de las personas hablaban griego, era la cultura griega que había imperado en este momento, así que todos, la mayoría hablaban griego, pero Pablo no habló en griego, habló en hebreo. Así que podemos decir que el sonido de la lengua materna, una lengua santa, cayó como una calma sobre la gente enturbiada en ánimo. Lo que hizo Pablo fue una señal de respeto por su nación judía. Y ellos no estaban preparados para escuchar de Pablo que hablara en hebreo. Así que entonces Pablo comienza a hablar en el lenguaje de ellos. Y el primer elemento a destacar de este testimonio es el hecho de que la vida anterior no es mala por cómo la vive toda la gente. La vida anterior es mala
porque estamos alejados de Dios. La vida anterior de una persona no es mala en sí misma, por como toda la gente lo vive así. Viven en pecado, viven en depravación, viven en deslices de su vida, pero la vida anterior no es mala por eso. La vida anterior es mala porque estamos fuera del conocimiento de Dios. Algo que no podía objetar absolutamente nadie es respecto a la vida anterior del apóstol Pablo, y la menciona él en versículos 3 al 5. Vamos a leerla, por favor, hermanos. 3 al 5. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo está exponiendo cuál fue la vida pasada del apóstol Pablo. Ahora, todo testimonio hablado, hermanos, si queremos realmente glorificar al Señor, siempre debe incluir esta parte de nuestra vida. No debemos alardear de lo que éramos antes. A veces yo he escuchado testimonios de gente que se pasa la mayor parte del todo el testimonio, los 40, 50 minutos, diciendo todo lo que eran antes, y lo dan con lujo de detalle y cosas como estas. No debemos alardear esas cosas, porque estas cosas de la vida pasada nos deberían de avergonzar ya hoy día. Avergonzarnos de tales cosas. Yo me acuerdo que había un predicador, hermanos, un pastor, ¿verdad?, que tuve mucha relación con él en un tiempo pasado, mucha relación con él, y siempre decía lo que era su vida pasada. Dice que él era un rockero y que él era rockero. Yo ni me imaginaba a este pastor así rockero, o sea, como lo veía ahora, yo ni me imaginaba todo eso. Y un día fuimos a su casa, no sé, ¿te acuerdas, Carla? Hermano, no lo digo porque va a escuchar se va a escuchar aquí, pero fuimos a su casa y de pronto viendo algunas fotos, lo viendo, digo, ¿quién es este? Un hermano, pero con el pelo hasta acá, el hermano así, pero y con toda su ropa estrafalaria y el pelo hasta acá, ni me imaginaba. Hoy digo, me impresiona lo que pudo haber sido antes. Y me decía, bueno, es que no lo digo porque me sigue dando vergüenza esa vida pasada. Sí. Y Pablo, hermanos, aquí menciona, y creo que Pablo no está ufanándose en nada. Fíjense lo que Pablo tiene que decir ahora, porque él está predicando el evangelio, está sufriendo por Cristo. Y luego decir en este momento que él arrastraba gente y la llevaba para que blasfemaran, y que él hacía que murieran por causa de Cristo, no debió haber sido nada, absolutamente nada fácil para Pablo dar este testimonio. Él está dando este testimonio de su propia vida, de lo que fue una vida anterior, y el sacerdote y los ancianos gobernantes eran testigos de que esto era así, porque ellos mismos lo mandaban, lo comisionaban a que hiciera todo esto. No había hombre más perseguidor de la iglesia, más fuerte y que hiciera daño más a la iglesia que el mismo apóstol Pablo. Así que al dar algunos detalles de la vida del apóstol Pablo que muchos ya conocían, simplemente es para corroborar lo que era su vida anterior. Él dice, soy nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Pablo hizo notar que aunque él hubiese nacido fuera de la tierra de Jerusalén o la tierra prometida, él se crió en Jerusalén a los pies de Gamaliel. Era uno de los rabinos más prestigiosos de aquella época, y él era un hombre instruido, estrictamente conforme a la ley de sus padres. Era celoso de Dios, como el mismo apóstol Pablo dijo en otro lugar. Era un hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era un fariseo. Hasta el más mínimo detalle, Pablo mantenía irrestrictamente conforme a la élite espiritual de su época. Era un hombre muy instruido y religioso, pero también agrega, también era celoso de Dios, como lo sois todos vosotros hoy. Pablo reconoce una sinceridad en sus captores. Él dice, ustedes son tan celosos como yo lo era antes. Por eso me tienen aquí y me quieren muerto, porque yo también hacía lo mismo con ustedes o con la gente cristiana. Hacía con todos ellos eso, y les reconoce, son celosos de Dios. Pero luego añade otra parte después, en otro lugar.
pero son celosos no conforme a ciencia ni al conocimiento de Dios, son celosos de ustedes mismos. Así que en este recuento muy breve de la vida del apóstol Pablo, que no queremos pasarnos tanto tiempo mencionando, él reconoce lo más importante en todo esto. Él reconoce que lo malo de su vida era su condición espiritual. Esta es la parte del testimonio de Pablo y de todos nosotros que es muy importante, hermanos, y que siempre debemos aclarar. Lo malo de mi vida no fue que fui un borracho. Lo malo de mi vida no fue que fui alguien que estaba sumido en las drogas. Lo malo de mi vida no es que era un promiscuo sexual. Lo malo de mi vida no es que hice todas aquellas cosas. Eso no es lo malo de mi vida. Lo malo de la vida de una persona es que está sin Dios, sin Cristo. Está alejado del conocimiento del Señor. Esa es la causa verdadera del por qué nuestro testimonio puede ser válido y importante si lo hemos de dar y si la gente lo ha de escuchar. Si alguien va a oír nuestro testimonio, lo válido del testimonio no tiene que ver lo que éramos antes, porque quizás hay gente peores que nos dicen, o como comúnmente lo dicen, nos la matan con otra cosa más fuerte, ¿verdad? Todavía. Así escuchaba de pronto, una vez estaba escuchando a una persona que estaba ufanándose de algo y dice, no, pero mira, yo hice esto y todavía peor. Estaban hablando de cosas malas que habían hecho, ¿no? Y como si fuera entre ellos algo, una competencia, quién había hecho lo peor. No se trata de eso, que nos manifestemos a la gente como lo peor de este mundo, no es lo importante. Lo importante es que conozcan que todo eso era resultado de nuestra ignorancia de Dios. Porque esa es la causa verdadera del porqué de nuestra vida perdida en los vicios, en la disipación y en la depravación, que le es común a la gente y a la mayoría de las veces es comprendida por todos y hasta aplaudida. Pero cuando uno enfoca su testimonio en la condición espiritual, esa es la pauta inmediata para recibir entonces las buenas nuevas. Cuando una persona escucha de nosotros que todo lo malo que somos, que todo lo que nos pasa es porque estamos alejados y separados de Dios, entonces es cuando el Espíritu Santo comienza a actuar en la vida de una persona. Esa es la parte esencial de un testimonio inobjetable. ¿Cómo fue entonces que el Señor nos encontró? ¿Cómo fue que llegamos al conocimiento de Dios? Versículo 6 al versículo 11. Ese es el testimonio, esta es la parte central del testimonio. ¿Cómo llegamos a conocer a Cristo? 6 al 11. Leamos. Dice, pero aconteció y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Así que la segunda parte de un testimonio inobjetable es el testimonio de la salvación en Cristo. Porque lo que éramos antes nadie lo puede objetar. Tu familia te conocía, tus amigos sabían cómo eras, los que te rodeaban sabían cómo eras. Nadie puede objetar eso. Todos conocían tu vida anterior. Pero ahora van a saber cómo fue que cambió nuestra vida. Y esto es importantísimo. El testimonio de salvación en Cristo. Pablo había sido un determinado perseguidor de cristianos. Y del mismo Señor Jesús. Hasta que ese día una luz celestial lo rodeó mientras iba a Damasco a perseguir a más cristianos. Y ahora Pablo está testificándole a la gente que le escucha y le está diciendo, yo era como ustedes, así de celoso como ustedes, hasta que tuve un encuentro con Jesús. Y Jesús cambió drásticamente mi vida.
La voz que Pablo escuchó esa tarde transformó su vida. La voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo también entonces llegó a comprender que estaba persiguiendo a Jesús mismo, no solamente a cristianos, sino a Jesús mismo. Y le fue revelado a Pablo que su persecución no era contra los cristianos, sino contra Jesús mismo. Pablo no tenía idea de esto, ni de quién estaba persiguiendo en realidad, pero su vida cambió hasta este momento cuando él reconoció a Jesús como Señor. 2 veces, y en todo su testimonio, en el relato primario y después en los 3 relatos posteriores que él da de testimonio, él siempre menciona acerca de esto. Él dijo y reconoció a Jesús como Señor. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Porque aquella luz extasiada lo tumbó y lo hizo caer, y supo que era algo sobrenatural sobre su vida. ¿Quién eres, Señor? Ahora, esta palabra Señor no era una palabra común como la que hoy usamos hoy día, y le hablamos al Señor o la señora tal. No nos referimos a esto. Pablo nunca usaría esta palabra, ni todos en aquel tiempo usaría esta palabra para referirse a alguien en común. De hecho, Cristo prohibió que se llamara Señor a cualquier persona, porque la palabra Señor tenía una connotación sumamente importante. Así que cuando Pablo le dice ¿quién eres, Señor? Y cuando el Señor se identifica con él, después él dice: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Así que, hermanos, la salvación de nuestras vidas llega en el momento que nosotros reconocemos a Cristo como el Señor. El evangelismo de hoy día establece una condición muy utilitaria, diríamos, y que casi nadie podría rechazar. Le mostramos a una persona que está en camino al infierno, en camino a condenación, y luego le decimos: Cristo te quiere salvar, Él quiere ser tu Salvador, te quiere salvar, y casi ninguna persona va a decir que no. Cuando haces todo tu enfoque sobre la salvación nuevamente. Ese es un evangelismo muy pragmático. No digo que no sea verdad, Cristo es el Salvador, y Cristo salva, y nos ha salvado. Pero el evangelismo, el dar testimonio acerca de Cristo, tiene que conllevar no solamente el hecho de que es el Salvador, sino de que Él es el Señor, porque en realidad esa es la condición para ser salvos: reconocer a Cristo como Señor. Porque reconocerlo como Salvador es muy conveniente a tu vida. Te muestro que vas a ir al infierno y quieres que Cristo sea tu Salvador, pues sí quiero. Pero no es fácil reconocer a Cristo como Señor, y la demanda para salvación es que lo reconozcas como Señor. Romanos 10, 9 y 10 dice esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión es de Cristo como Señor. Y usted dirá: pero ¿qué diferencia hay entre que digamos que es Señor y que es Salvador? Bueno, hay muchísima. Muchísima. A partir de ese momento, el apóstol Pablo, con una vida habituada a vivir bajo sus propios parámetros, sus propios pensamientos, sus propios deseos, su propia ideología de Dios, cambió radicalmente. Cuando él se sometió a Cristo y reconoció a Cristo como Señor, cambió totalmente, y ahora se somete al señorío de Cristo. Ya no es Pablo lo que quería, ya no es lo que él deseaba, ya no es vivir su propia vida. Y ese sentido es diferente, totalmente, completamente viene cuando tú reconoces a Cristo como Señor. Porque ¿qué significa que Cristo sea tu Señor? Que tú te sometes completamente a Él. Una de las causas o de las condiciones que normalmente cuando yo evangelizaba de la manera rápida y explosiva en 15, 20 minutos y hacía que la gente hiciera una oración para salvación, era una de las condiciones que la gente de pronto me hacía es: bueno, me decían, bueno, está bien todo eso que me dice, pero entonces voy a tener que dejar de fumar, voy a tener que dejar de tomar, voy a tener que dejar esto, voy a tener que ir a la iglesia. Y yo rápidamente le quitaba esa objeción, le decía: no, Dios no te pide absolutamente nada que dejes, solamente que lo reconozcas como tu Salvador. ¿Y sabes qué me decían? Pues es así, entonces sí.
Oremos. No sé si no tenemos la diferencia de todo esto. Porque cuando Cristo es tu Señor, tú te sometes a todo lo que Él dice. Cuando tú presentas el evangelismo a Cristo como el Señor, vas a hacer lo que Él dice, lo que Él demanda, lo que Él pide. No, pues es así, no. Bueno, ¿quieres que sea tu Salvador pero no tu Señor? Y el Evangelio no es eso. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Esa es la condición necesaria para poder obtener la salvación. Y a partir de ese momento el apóstol Pablo, habituado a vivir una vida bajo sus propias condiciones, su propia vida, entendió que se sometía al señorío de Cristo. Ya no es lo que él quería, sino lo que Cristo quería. Ya no eran sus deseos, sino los deseos de Cristo. Ya no era su propia vida, sino la vida de Cristo viviendo en él. Y lo reconoce. En Gálatas 2:20 dice claramente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo aclara. Y ya hermanos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es un reconocimiento del señorío de Cristo, hermanos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo aquí en la carne, aquí mientras estoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto no es tan fácil, no solamente creerlo, aceptarlo, recibirlo, entenderlo y someterse. Esta es la esencia, hermano, de lo que es la vida cristiana. No solamente es cambiar de rutina el día domingo y venir al templo. No solamente es quitarme de un grupo donde iba y ahora ir a otro grupo y hacer cosas nuevas o novedosas. La esencia de la vida cristiana es toda la vida cambiada y sometida a Cristo. Y si no hemos entendido esto, hermanos, si no hemos entendido que la vida cristiana es un sometimiento continuo a Cristo, entonces tú y yo no podemos comunicar, ni deberíamos comunicar un testimonio correcto de Cristo o un testimonio de Cristo si no es correcto bajo el señorío de Cristo, porque vamos a llevar a mucha gente a un evangelismo superficial, a un entendimiento de la vida cristiana que no lo es. La vida cristiana es un sometimiento a Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no son mis deseos, son los deseos de Cristo. Ahora, Pablo de inmediato obedeció al Señor. Se fue a donde le dijo que fuera y se bautizó y comenzó un nuevo caminar en su vida. Diferente, completamente diferente, bajo la dirección del Señor. Porque lo que antes él quería era perseguir y matar a los cristianos, y ahora los llevaba al conocimiento de Cristo a la gente. ¿Cuál era la razón de todo esto? ¿Cuál es ese cambio y transformación de la vida de Pablo? ¿Cuál era el objetivo? Versículo 15. ¿Cuál era el objetivo, hermanos? Versículo 15, vean por favor. Dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. El cambio radical de la vida del apóstol Pablo, más allá por supuesto de salvarlo, era que Pablo fuera testigo suyo. Porque serás testigo, ¿qué, hermanos? Suyo. Más allá de salvar al apóstol Pablo, que lo conllevaba es que ahora serías testigo suyo de lo que Dios ha hecho contigo, de lo que tú has visto y has oído. Serás testigo suyo. Y ese es el énfasis de nuestro testimonio como vivimos, hermanos. No aquí en el templo, no ahí en tu casa, en todas partes. Ese es el énfasis del testimonio. Eres testigo suyo. No eres testigo de ti, eres testigo suyo. Ese es el énfasis de nuestra vida salvada, de nuestra vida renovada. Ese es el énfasis del por cual nosotros venimos a la iglesia el día domingo y podemos tomar algunos cursos y podemos aprender algo más para que podamos ser testigos suyos. El testimonio inobjetable de nuestra vida no tiene que ver con que nos crean cómo éramos antes, la mayoría lo sabe, ni cómo llegamos a conocer a Cristo, porque algunos dirán que no es correcto, adecuado o que no creerán en eso, sino el testimonio inobjetable es que somos testigos suyos.
No estoy dando testimonio de mí. Me puedes creer o no, pero lo que yo quiero dar es testimonio de Cristo. Y si crees, qué bien, qué bendecido. Y si no crees, mal por ti, porque yo no doy testimonio de mí, sino testimonio suyo. Eso fue lo que hizo Cristo con Pablo. Serás testigo suyo a todos los hombres. Y por último, hermanos, en esta parte del testimonio viene también no solamente cómo éramos antes, cómo conocemos a Cristo, sino también testimonio de una nueva vida en Cristo. ¿Cómo es una nueva vida en Cristo? Tenemos que modelar esa vida en Cristo, hermanos. La gente tiene que ver esta vida en Cristo. ¿Cómo es nuestra nueva vida en Cristo? Ahora, Pablo, cuando da esta parte del testimonio, noten que él no dice lo bien que le fue a partir de ese momento de ser cristiano. Versículos 17 al 22. Vamos a leer, por favor. 17 al 22. Dice: me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El propósito de la vida del apóstol Pablo, que en este momento está mencionando lo que fue su vida, la está resumiendo en este sentido: Dios me tomó y a partir de entonces me mandó a los gentiles, y todo lo que le aconteció al apóstol Pablo, que no lo dice aquí en este momento, pero lo va a comenzar a decir en muchas otras partes, es que a Pablo no le fue bien a partir de ese momento que se convirtió al Señor. Si uno revisa el testimonio del apóstol Pablo de su nueva vida en las más de las 4 veces que se relata ese testimonio de conversión, ustedes van a ver que Pablo hace un recuento de varias veces de todo lo que le pasó. Y diríamos que su vida fue una vida de sufrimiento y de persecución. No le fue bien al apóstol Pablo después de conocer a Cristo. Ahora, esta parte, hermanos, del testimonio hablado, incluso visto, ha sido tergiversada muchas de las veces por un cristianismo idealista, que las corrientes modernas del carismatismo presentan en todas las plataformas que ellos pueden tener para dar a conocer eso, principalmente la musical, porque se quiere presentar una vida cristiana como una vida color de rosa, una vida sin problemas, una vida sin deudas, una vida sin enfermedades, una vida de victorias, alcances y poder y prosperidad y crecimiento en todos los términos, de continuas alegrías. Pero hermanos, esa no es la realidad. Esa no es la vida cristiana. Esa no es la realidad de la vida cristiana. Es cierto que la vida cristiana es diferente, y es cierto que no es una vida de derrotismo, ni de frustración, ni de tristeza, pero no debemos nunca pensar que en la vida cristiana no hay luchas, que en la vida cristiana no hay esfuerzos, que en la vida cristiana no hay lágrimas, que en la vida cristiana no hay frustraciones, que en la vida cristiana no hay tristezas. No debemos pensar acerca de esto. Nunca debemos pensar que en la vida cristiana no vamos a hacer un esfuerzo y continuas batallas que debemos siempre librar. No se trata de tener una vida cristiana bajo la visión pesimista. No somos pesimistas, pero la realidad de la vida cristiana es tan clara. Va a haber todo lo que hay en este mundo para todas las personas, y quizás todavía más. Mucho más que lo que la persona padece normal en este tiempo, sin Cristo. Pero la visión de la vida cristiana, la verdadera visión de la vida cristiana, no es de una vida aquí y ahora. La verdadera visión de la vida cristiana, y nos gozamos
es que vamos a disfrutar un día de una vida que no se parece absolutamente a nada como la que vivimos. Esperamos y nos gozamos de que un día disfrutaremos, no aquí en la tierra, ni ahora. Disfrutaremos de algo que nunca jamás hemos imaginado. Y si has perdido la perspectiva, qué mal. Y si te has enfocado y lloras y te frustras porque no tienes el trabajo que quieres, no tienes el dinero que quieres, no tienes el aumento que pediste, no tienes la salud que deseabas, no tienes los médicos o los recursos al alcance para solucionar tus problemas, y te frustra eso, es porque has perdido la perspectiva de que tu vida no es aquí en la tierra. Nuestra mejor vida está en el cielo, hermanos. Nuestra mejor vida está en el futuro y no hay que perder la perspectiva. No quiere decir con ello que entonces no hagas absolutamente nada. No quiere decir con ello también entonces que no te preocupes por lo que está pasando. No, pero lo que quiero decirte es que no pienses que tu vida es una catástrofe, es una ruina, porque no tienes lo que quieres. No. Si vamos a ser testigos fieles de Cristo, tenemos que decir la verdad acerca de la vida cristiana. A Pablo no le fue nada bien en el sentido que todos esperarían, y Pablo fue advertido desde el principio que así iba a ser. En Hechos 9, 15, 16, cuando Pablo se convierte al Señor, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, está hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y luego aclara, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y tanto era necesario que Pablo, tanto fue el sufrimiento de Pablo, no porque lo requiriera, sino porque es lo que requería el ser testigo fiel de Cristo. No porque a Dios le place que sintamos o que estemos sufriendo, no porque desde el cielo Dios se regocija de que ahora sí lo estoy sometiendo y ahora sí está llorando y ahora sí está arruinado. No se trata de eso, sino porque cuando quiero ser un testigo fiel de Cristo, fiel suyo, no de mí, entonces va a requerir que me oponga a las cosas de este mundo. Va a requerir que no siga la corriente de este mundo. Va a requerir que yo no me confabule con la gente de mi trabajo o de la escuela para hacer cosas indebidas. Va a requerir que yo vaya contra la corriente de este mundo, y eso va a ser sufrimiento en mi vida, por supuesto. Tanto así fue que el apóstol Pablo dijo, yo llevo en mi carne las marcas del Señor Jesús. Todo lo que he sufrido por Cristo, aquí está en mi carne manifestado. Cristo jamás cautivó a alguien con expectativas falsas, diciéndole que todo le iría mejor en la vida. Él advirtió a sus apóstoles que lo que les iba a venir iba a ser terrible. En Mateo 5:11 le dijo a ellos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Saben lo que es, hermanos, realmente sufrir por las mentiras de otros? Cuando toman tu reputación y la ensucian y dicen mentiras y la gente lo cree. Eso es terrible. Cristo también advirtió a todos los cristianos que si ellos iban a ser testigos fieles y querían ser sus discípulos, entonces deberían tomar su cruz para poder seguirle. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día. No la cruz de Cristo, su cruz. Aquello que es de maldición a nuestras vidas, aquello que nos causa dolor y pena, toma esa cruz cada día y sígame. Y aún más todavía, hermanos, advierte que los primeros opositores de un creyente, de un hijo de Dios, de uno convertido, van a ser los de su misma casa. Mateo 10:35 y 36 dice, porque he venido para poner en discusión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así que, hermanos, un fiel testigo de Cristo debe testificar de una vida nueva, pero no necesariamente ideal de acuerdo a los estándares de este mundo.
Esa no es la clase de vida que resulta de ser cristiano. No la estés buscando, no estemos procurándola, no estamos diciendo que debemos, yo no estoy diciendo con esto que debemos de vivir en pobreza, una enfermedad, para poder decir que somos verdaderamente cristianos. No, hermanos, en absoluto. Pero no estemos buscando los estándares de éxito de este mundo. Dios puede y ha hecho que los cristianos vivan con holgura y con comodidad. Lo ha hecho tantas veces, y de hecho nuestra propia vida ha sido beneficiada con una transformación de una vida disipada que teníamos, y ahora podemos tener el efecto y las bendiciones de Dios por una vida disciplinada en el Señor. Pero aún con todo y eso, nuestra mejor vida no es aquí ni es ahora. Nos espera un glorioso día donde realmente disfrutaremos de lo que jamás imaginamos. La sola presencia del Señor suplirá todas nuestras necesidades, todas. Que hoy, por andar buscándolas y de querer disfrutar de ellas, diluimos, opacamos la grandiosa bendición de tener al Señor en nuestras vidas y nosotros estar escondidos con Cristo. Y al hacer esto, perdemos toda importancia de la dimensión espiritual. No es tan importante. Hermanos, la nueva vida en Cristo es una expectativa de la gloria que nos espera. No importa lo que pasemos aquí. Si te va bien, qué bueno. Si estás enfermo, qué mal. Si tienes salud, qué bien. Si te va bien en trabajo, qué bueno. Si no tienes trabajo suficiente, bueno, qué mal. Pero ese no es el resultado de la vida cristiana. La vida cristiana es la grandiosa expectación de un día ver a Jesucristo y de ser satisfechos de todas aquellas cosas que hoy pensamos que nos faltaban. Todo está en Cristo. Él es nuestro todo y un día estaremos con Él. Vamos a orar, por favor.